Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Solamente recordar, que es lo que dijo hoy día el titular de Salud, que a partir de mañana empieza la vacunación en el grupo etario a partir de los 27 años, cosa que es importante también señalarlo, ¿no? Hasta el día de hoy están los jóvenes que tienen a partir de 30 años, ya ha bajado 3 años esto y ojalá que se expanda para tener la posibilidad de que a fines de septiembre, como se ha dicho y se ha ofrecido desde el gobierno, hay el 50% de la población peruana vacunada, la población adulta. Estamos en comunicación y le damos la bienvenida al doctor en Derecho Aníbal Quiroga, profesor principal de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. Y hay todavía toda una discusión, digamos, en la Comisión de Constitución del Congreso, que finalmente ha aprobado un dictamen sobre el artículo 132 que se refiere a la regulación de la cuestión de confianza. Ayer escuchábamos a varios representantes aquí mismo en la programación de RPP, entre ellos el propio titular de Justicia, que decía que no podía ser interpretado, que se estaban usurpando las funciones que de otras instituciones. ¿Qué dice el doctor Aníbal Quiroga? Le damos la bienvenida y queríamos su inicial reflexión sobre el tema. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, bien. Bueno, es difícil poder hacer una apreciación ahora. Que los tiempos están tan turbios, están cargados, porque lo primero que uno recibe como respuesta es que en qué universidad estudia uno o qué estudios tiene uno. Hay una cierta reputación personal cuando las opiniones son divergentes, pero luego a continuación se dice que tenemos que ponernos de acuerdo y que tenemos que llegar a que la democracia implica intercambiar consensos. Ciertamente es un tema polémico, es un tema difícil, pero lo que le podría decir son dos cosas. En primer lugar, el Congreso siempre interpreta la Constitución. El Congreso, por la propia facultad que está en la norma constitucional, da leyes, interpreta leyes en general, y la Constitución es la ley de las leyes, una ley en sentido material, y deroga las leyes. Por lo tanto, y también puede hacer la reforma en la Constitución. Por lo tanto, permanentemente, desde la Carta del 79 a la fecha, el Congreso ha hecho distintas interpretaciones constitucionales. Una cosa es que en algunos casos esa interpretación haya sido equívoca y en otros casos ha sido natural, aceptada o regulada, ¿no? A mí me parece en particular que el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución en principio es una norma constitucional, es una norma válida, porque pretende dar una interpretación natural a lo que está en el artículo 132 de la Constitución, para evitar que se haga una interpretación absurda, como ocurrió el 30 de septiembre del 2019 con Vizcarra, en donde se le dio la confianza, pero, y algunas personas también justificaron esto, señalándose que había una suerte de negación fáctica. Ahí donde el papel decía sí, en la interpretación del presidente de la República fue no, y con eso le bastó para cerrar el Congreso. Pero el tribunal ratificó que sí, ¿no? El tribunal dijo que el Congreso era constitucional, pero no ratificó la negación fáctica de confianza. Es más, hay, digamos, una recusación a esa expresión, ¿no? Entonces, porque no existe, en verdad. Pero se actuó como hecho consumado, digamos. Sí, porque el tribunal consideró que era mucho más complicado regresar al Congreso anterior que caminar sobre lo que ya se había hecho, porque si hubiese dicho que la resolución era inconstitucional, de acuerdo a la propia Constitución, el Congreso anterior regresaba y el gobierno caía. Entonces el tribunal consideró en mayoría que era más complicado eso que lo que ya se ha hecho, pero hay votos singulares importantes que llegan inclusive a calificar eso como un golpe de Estado. Lo que quiero significar es que siempre van a haber interpretaciones y opiniones dispares, y al final de cuentas será, si este proyecto de ley se hace ley, el Tribunal Constitucional que dirima si efectivamente esa interpretación es correcta o no es correcta. Pero doctor Quiroga, en su criterio y aludiendo justamente a los argumentos en el debate en la Comisión de Constitución, lo que se señalaba era que no se puede hacer ese tipo de interpretación a través de un proyecto de ley, ¿no? La interpretación de determinado artículo de la Constitución, sino que más bien tenía que recurrirse a otro mecanismo que es el de la reforma constitucional para que justamente se concrete esto. Sí, bueno, ¿Es válido este argumento? ¿Debió hacerse así? Es que los dos caminos son válidos. Uno
es la reforma de la Constitución, con lo cual no hay nada que interpretar si no se cambia la norma constitucional. Y en el segundo caso, esa interpretación, por ejemplo, cuando se da una ley orgánica o cuando se hace una ley de desarrollo constitucional, se interpreta la Constitución y se precisan en la ley cuáles son los alcances de lo que dice la Constitución. La clave del asunto está en que la ley interpretativa no supere lo que diga la Constitución, no le va a decir una cosa distinta. Y acá lo que se sostiene es que la interpretación en los hechos va más allá de lo que dice la norma constitucional. Por ejemplo, el tema de la negación fáctica de confianza o el tema de que se utilice la disolución del Congreso como un arma permanente contra el poder, contra el legislativo. Se habla de la división de poderes y el equilibrio de poderes, pero ya hemos visto inclusive cómo acababa inmediatamente el otorgamiento de la confianza al presidente del Consejo de Ministros. Esa misma tarde planteó como un instrumento la disolución del Congreso. Entonces parece razonable poder interpretar lo que dice la Constitución dentro de lo que dice la Constitución y no utilizarlo pues como un elemento de coacción hacia el Congreso. Y finalmente, entonces, ¿quién va a dirimir? Si es interpretable, los dos caminos pueden llevar, digamos, a la constitucionalidad de la premisa, quedaría solamente el TC, o el que venga, que dirima sobre la aplicación de la interpretación de uno y otro sentido. Sí, claro, usted mismo dio la respuesta, Mónica, porque si se da esta ley y la llevan al Tribunal Constitucional, como ocurrió con la disolución del Congreso, el Tribunal tendrá que decir si efectivamente esa interpretación excede la Constitución y hay que derogarla, o si más bien es compatible con la Constitución, o hacer una interpretación intermedia, ¿no? En cuyo caso regule, como tiene que ser regulada la cuestión de confianza, para la disolución del Congreso, que también es un instrumento que altera gravemente la separación de poderes. ¿Hay jurisprudencia en este caso, doctor Quiroga? Conversábamos hace unos días con el doctor Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional, y nos hacía referencia, si no me equivoco, a dos sentencias que definían este tema sobre el mecanismo, ya sea por ley o por reforma constitucional. ¿Hay efectivamente ese antecedente? Hay antecedentes en el Tribunal Constitucional respecto del tema, pero no de manera directa en el tema de la interpretación de los alcances de la cuestión de confianza. Y en todo caso, la jurisprudencia también puede cambiar frente a los hechos. De hecho, esperábamos una posición distinta del tribunal frente a la disolución del Congreso, pero salió con una interpretación intermedia. Entonces, nada garantiza que no haya en este caso una posición también intermedia en donde efectivamente el tribunal pueda precisar los alcances del artículo 132 para evitar excesos de uno u otro lado. Sí, una última pregunta que es distinta a la que estamos tratando en este momento y queríamos conocer su opinión. Hay varios expertos que han señalado que, por ejemplo, el titular de trabajo, que está sumamente cuestionado por otras razones, pero que no podría retirar demandas contra la ley que elimina el CAS y la negociación colectiva. Esto sería inconstitucional. ¿Usted coincide con eso? Y en todo caso, ¿qué puede pasar si insiste, no? Ese es un tema, Mónica, muy importante que ya ha sido zanjado desde la época del Tribunal de Garantías Constitucionales. En aquel entonces, en los años 90, escribió un artículo específicamente sobre eso, porque la titularidad de la demanda no es del que la presenta. Mucha gente se confunde, cree que el proceso constitucional es como proceso civil, ¿no? Yo tengo un alquiler, presento mi demanda y si quiero la retiro. El proceso constitucional es especial. Los legitimados, que son 8, tienen capacidad para interponer la demanda, pero una vez que se interpone y cruce las puertas del Tribunal Constitucional, la acción le corresponde al tribunal, y ya esto ha sido resuelto en muchos casos, y últimamente, hace aproximadamente un año, en una acción inconstitucional interpuesta por el Colegio de la Libertad, Colegio de Abogados de la Libertad, que con una directiva presentó una demanda y con otra quiso retirarla, y el tribunal dijo que no. Y una vez interpuesta la demanda y empezada su andadura en el Tribunal Constitucional, pues le corresponde al tribunal resolverla, porque ya no hay esa capacidad. O sea, el Poder Ejecutivo en este caso no es dueño de la acción de inconstitucionalidad, no podría retirarla ni podría desistirse. Bueno, en todo caso es ignorancia, digamos, de parte de los asesores del titular de trabajo. Muy amable. Bueno, es todo un tema especializado en el cual se requiere algún tipo de conocimiento de cómo funcionan los procesos constitucionales, a diferencia de los procesos ordinarios, ¿no? Ordinarios, ya. Muy bien, doctor Aníbal Quiroga, muchas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a escuchar a los anunciantes. Muy amable.